Cas d'èxit, un podcast d'Avia Empresa. Cas d'èxit, el podcast d'Avia Empresa presentat per Ana Maria González. Quan parlem dels grans reptes que marcaran el mercat de treball català aquest any, n'hi ha un que guanya pes i protagonisme, els riscos laborals. Un àmbit que afecta milers de persones cada dia i que continua sent una qüestió clau. Mirem si no aquesta dada. Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, entre gener i octubre del 2025, a Catalunya més de 74.000 persones van patir un accident laboral en baixa. És una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior, però el territori català continua concentrant el nombre més elevat d'incidents a tot l'Estat. Avui parlarem amb una de les companyies catalanes que es dediquen a lluitar contra aquesta problemàtica i que ha estat, per cert, molt reconeguda recentment entre el teixit empresarial de casa nostra. Jo sóc l'Ana Maria González i això és Cas d'èxit, un podcast d'Avia Empresa. Avui ens visita a Cas d'èxit Juanfe Cifuentes, director de tecnologia i cofundador de Siberus, una startup catalana que utilitza sensors, tecnologia IoT i radars per desenvolupar un accessori que s'incorpora als EPI amb l'objectiu de prevenir accidents. Avui parlarem molt de tecnologia i de prevenció de riscos laborals, però per entendre què és realment Siberus cal anar una mica més enrere. Un accident laboral va portar en Juanfe Cifuentes a conèixer de prop persones que havien patit lesions greus mentre treballaven. I aquell impacte personal va acabar transformant-se en una idea que avui ajuda a salvar vides a les obres. Aquella idea va començar com un treball de final de màster i 7 anys després s'ha convertit en una empresa que transforma els equips de protecció individual en dispositius intel·ligents. Persones que han creat valor, projectes que han deixat empremta. Juanfe Cifuentes, benvingut a Cas d'èxit y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, sobre todo. Muchas gracias. Juanfe, com recordes aquell moment en què una experiència tan dura es converteix en el motor del teu projecte vital y profesional? Mira, ahora que leías estos datos de accidentalidad y de consecuencias, de decir que hasta que no pasa nada cerca de ti o no está cerca de ninguna empresa que le ha pasado algo así o una familia, estos datos suenan muy rápido, se leen muy rápido y no se entienden, no se perciben. Yo creo que fue una gran coincidencia. Yo estaba en un momento... No sé, igual te ha pasado alguna vez de estar un poco descontento en el trabajo, no acabas de ver qué estás haciendo, si lo que haces impacta, no impacta, llegas a casa muy desubicado. Yo estaba un poco distraído en ese momento y creo que por eso tuve un accidente volviendo al trabajo. Y también te diría que ahí no inició todo, porque yo ahí empecé a darme cuenta de estos accidentes, ¿no? Porque al final acabas yendo a rehabilitación y acabas conociendo pues a esta persona, le ha pasado, pues no sé hasta qué punto puedo explicar ahora, ¿no? Pero pues mira, ha habido una pérdida de un brazo, de una extremidad y pues lo conoces, ¿no? Y es Francisco, y Francisco ya no puede trabajar, ¿no? Entonces esto te impacta, pero no se te ocurre esta idea. O sea, esta idea no te viene de esta manera. Coincidió que cuatro conocidos míos estaban haciendo este máster, ¿no? que explicaba la intro, y ellos estaban testeando directamente con empresas y estaban buscando puntos de dolor, ¿no? Lo que a nivel empresa llamas punto de dolor, a ver qué sucede, ¿no? Y empezaron a encontrar pues que en la seguridad laboral, pues las multas, también la responsabilidad legal que tienen los directivos, que si hay un accidente y no saben responder, pues pueden llegar a ir a la cárcel, pero luego ven las familias abandonadas, luego ven empresas que cierran y todos se van a la calle. Y nos encontramos, ¿no? Fue una coincidencia en el que me pilló a mí en un momento de transformación personal, de estar un poco desocupado y desaprovechado y de tener ganas de ponerme manos a la obra, ¿no? Y empezó todo como algo muy complejo, ¿no? Típico casco que puedes ver en el mobile o en el For Now, ¿no? Con gafas y cámaras y todo, y dijimos, no, espera, que
¿qué está pasando? ¿Qué es lo importante? ¿No? Y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Y a partir de ahí empieza a picarnos un poco la curiosidad, ¿no? Aún sin lanzarnos a vender ni a crear nada, es curiosidad y casualidad, coincidencia, con la sensibilidad, ¿no? Que si no te llega. I la pandèmia arriba just quan vau crear l'empresa, no? Va ser un fre o potser una oportunitat? Mira, fue una época muy triste para muchos, fue una época muy triste y sin embargo no podía parar nada podía parar, ¿no? En ese momento todo tenía que continuar, las obras tenían que seguir adelante y nosotros tuvimos oportunidad de ayudar a continuar muchos proyectos. En ese momento lanzamos uno de los primeros prototipos que era un verificador de presencia de EPI muy básico, pero que nos podía decir que la mascarilla estaba puesta. Eso fue el proyecto 0 y nos sirvió primero para ver que era importante saber que un EPI estaba puesto. En ese escenario era muy específico, muy concreto, pero nos sirvió para validarlo, ¿no? Y entender un poco, pues quizás también, ¿no? El proyecto se hizo con administración pública, con el Ayuntamiento de Sant Boi y de Viladecans y sirvió para también conocer cómo funcionaba la administración pública, primero en cuanto a innovación, que va mucho más adelante de lo que igual podemos percibir, pero también en cuanto a burocracia, ¿no? Que también se tiene que entender si quieres prestarles un servicio. Juanfe, per posar una mica en context, no? Per qui no us conegui, com funciona exactament el dispositiu de Sivirus i què el fa diferent d'altres solucions de prevenció? Esta es la pregunta que tendría que responder más fácil y es la más complicada, ¿vale? Cuando intentas posicionar este producto, nuestro cliente al final son las personas que se encargan de la prevención de riesgos laborales y ellos tienen una responsabilidad gigante que es algo que llaman invigilando. Y el invigilando consiste en cuidar que todas las personas que trabajan en la empresa pues cumplan la normativa, ¿no? Sea EPI, sea zonas restringidas, sea comportamientos, ¿no? Ese es el invigilando. Y de la mano va un dispositivo que tiene un nombre un poco feo, que es el hombre muerto, ¿vale? Esto, aparte de ser muy difícil de posicionar en Google, porque no quieren poner estas palabras, es muy importante, porque esto ayuda a que la gente esté localizada cuando pide ayuda y que algo detecte y les cuide, ¿no? Si sucede algo. Entonces, nuestro dispositivo hace esto. Les ayuda a las personas que están en PRL a tener un invigilando, pero global, ¿no? En tiempo real de todo su equipo y pueden decidir qué zona visitar y a quién ayudar antes o a quién aconsejar antes de qué EPI utilizar de manera remota y luego un dispositivo de muerto que les da soporte, ¿no? Esta es una de las líneas que tenemos, que es la que estamos explotando ahora. Convertir un EPI tradicional en un dispositiu intel·ligent sembla simple, no? Però en realitat no ho és. Quin és el gran repte d'integrar tecnologies en cascos o arnesos? Las personas, las personas, porque esta fase de la que tú hablas te la comes con ingeniería o con centros tecnológicos o con ingeniería propia, esto te lo comes fácil, con años o meses, pero lo avanzas. La situación compleja es cuando tú le dices a alguien, oye, te voy a poner un chip en el casco y a ver cómo te explico qué hace y cómo te va a ayudar, ¿no? Y que estés de acuerdo en utilizarlo y que te parezca bien que si un día sufres un accidente a 500 metros de la persona más cercana, que alguien te venga a ayudar y que como ha pasado, lamentablemente, no pasen 24 horas antes de que alguien venga a rescatarte, porque estás en una campa y estás totalmente solo, ¿no? Las personas es la parte más complicada de subirnos a la tecnología, ¿no? Ya lo vemos ahora con, pues igual la IA, ¿no? Que ostras, hay miedo, hay reticencia, ¿no? Y con nuestra tecnología pasa igual, es la adaptación a las personas. I ara que em comentes la IA, aposteu pels radars en lloc de la intel·ligència artificial. Per quin motiu? La IA, nosotros sí que implementamos una parte de IA en la plataforma y nos ayuda a entender los informes, a entender algunos datos, pero nunca a la detección de si hay una persona, ahora mencionabas el radar, ¿no? Si hay una persona que puede ser atropellada o si alguien está utilizando el casco, porque la IA siempre tiene ese 0,1, ese 10% de incerteza que en el caso de una vida es muy grande jugártela a un 10%, ¿no? Los sensores que usamos son de nivel médico y no están certificados como un equipo médico porque no es su finalidad, pero la tecnología que llevan sí. Y esto nos ayuda a saber si un casco está puesto, no está puesto, y esto
puede parecer trivial, pero es la diferencia que si te queda algo en la cabeza o tú te caes, que el casco no salga volando antes de que tú toques el suelo, ¿no? Por ejemplo, esta incerteza, pues hay grupos de empresas que no se la pueden permitir o que no quieren jugar con ese margen del 10% de error de una càmera. I una cosa interessant és que no només aviseu, sinó que comproveu si realment hi ha una emergència, no? Per què era important aquest pas extra? Los falsos positivos hay que limpiarlos, ¿no? Ahí hay que entender cómo ha sido un accidente. Entonces nuestro dispositivo, sí es verdad que tiene dispositivo de función de llamada y esto nos permite contactar pues voz a voz, ¿no? con la persona que ha sido afectada. Esto es clave porque al final tú paras una producción, ¿no? No sé si podemos imaginar el coste que tiene parar las grúas del puerto de Barcelona simplemente porque ha habido un falso momento, ¿no? Entonces que el dispositivo permita lanzar una llamada de voz y preguntar si ha pasado algo, si está todo bien realmente, es muy sencillo, ¿no? Y la respuesta a veces está en que no te contesten, ¿no? Si no te contestan la llamada de emergencia, tienes que actuar, ¿no? Y también queríamos desmarcarnos de lo que era un teléfono móvil, ¿no? Yo no te entrego un teléfono móvil, te entrego un dispositivo de seguridad, porque el móvil pues es algo personal, es algo que puedes instalar más cosas, es algo que igual no puedes llevar encima todo el tiempo, es algo que tiene que ir integrado a ti y a tu trabajo, a tu entorno y a esa posición que estás haciendo que es de riesgo, ¿no? Esa es la diferencia de poder darte cuenta de que està passant realmente algo. Porteu aproximadament un any al mercat, no? I ja heu assolit una facturació molt significativa. Què us diu això sobre la necessitat real del producte? I quins objectius de facturació us marqueu per aquest any? Objetivos multiplicar, claro, porque entiendo que entre más lleguemos, pues a más personas podemos ayudar, ¿no? Dificultades, es compleja lo que te decía, la adaptación de la tecnología. Requiere, por ejemplo, que el entorno de trabajo esté medianamente digitalizado y es verdad que nosotros ayudamos con esta digitalización, pero mucha empresa no lo tiene en cuenta o no sabe en qué manera puede digitalizarse, ¿no? Aquí igual me animo a decir que no sé qué tan bien aprovechado ha estado quizás el kit digital que hubo para todos, porque yo hoy que hago visitas me encuentro con empresas que no tienen procesos automatizados ni digitalizados y no tienen un gemelo digital de sus proyectos y no saben en dónde pueden mejorar, ¿no? Y dudan si una máquina necesita un EPI en un momento y si el empleado lo sabe o no y si el ordenador lo sabe, ¿no? El reto estará allí, ¿no? En que toda la digitalización sea consecuente y vaya un poco al mismo ritmo, al mismo nivel. Sabemos que nuestro producto impresiona cuando se explica, el empresario lo ve y el empleado lo ve, ¿no? Aún tenemos que trabajar con comités, con sindicatos para que entiendan que no es una herramienta de seguimiento, sino de acompañamiento, ¿no? Eso a mí me da cierta tranquilidad porque hemos tenido varias intros directamente de este colectivo que lo piden porque lo ven como una herramienta para su cuidado y es algo que quieres tener, ¿no? Ya sabes que si te vas solo a correr a la montaña, pues te gustaría llevar un GPS i un mòbil per a pedir ajuda, no? I treballeu sobretot amb grans empreses, pimes o amb el sector públic? I si es pot dir, ens pots posar algun exemple de clients amb qui ja estigueu treballant? Del sector público solo cuando empezamos, ya te he dicho, con estos dos ayuntamientos y bueno, es un campo que tenemos que explorar mucho más, ¿no? Nuestro siguiente paso es llegar a las autoridades portuarias y tenemos en marcha, bueno, estamos comenzando con un piloto con Hutchison Best aquí en Barcelona y con el puerto de Huelva mediante La Lonja, ¿no? Su centro tecnológico. Son los siguientes puntos, ¿no? Un poco expandir la prestación de servicio que queremos hacer. Nos damos cuenta con llamadas que nos llegan de sectores que no habíamos valorado, ¿no? Por ejemplo, pensábamos que Facility no era importante porque pues no tienen margen, ¿no? Y te haces unas ideas con un par de conversaciones, pero luego recibes una llamada y te ponen el caso de uso, ¿no? Mira, ahí tengo un equipo de limpieza que limpia en oficinas de tal sitio de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y si les pasa algo, están hasta las 10 de la mañana del día siguiente hasta que les encuentren. Necesito tener un dispositivo para ellos y para ellas. Esto va saliendo, ¿no? Pues mira, trabajamos con TSM, por ejemplo, es una empresa de transporte y elevación de cargas, ¿no? Son tipos de trabajo que implican pues una responsabilidad y también manejar los informes y manejar todas las estadísticas de manera digital, pues también les ayuda a esas empresas a dar valor a su producto. Teniu la seu a Vallirana i vau començar treballant amb empreses de l'entorn més proper. Com ha estat aquest pas de l'àmbit local cap a altres territoris?
fue automático. El primero que nos hizo saltar fuera fue el grupo Celsa y bueno, yo me emocioné mucho, ¿no? Es una gran empresa y lo primero que dije, ostras, pues qué bien, una nave al lado de casa. Y después de los primeros contactos con ellos, la primera instalación que querían hacer era en Toledo. Entonces nos miramos y dijimos, bueno, pues el límite estará pues hasta donde lleguemos a instalar, ¿no? Y fue el primer cliente que nos abrió fuera de Cataluña y dijimos, es que no tiene sentido porque, de hecho, hasta las químicas que visité ayer, pues se te van a Bilbao y se te van a Galicia. O sea que no, son empresas bastante, abarcan, ¿no? Y aportan mucho valor. I ara mateix esteu centrats en cascos i arnesos. Cap a on voleu fer evolucionar Siberus a mitjà termini, tant pel que fa al producte com de visió? Tenemos que afianzar, ¿no? ese nicho. Cascos y arneses es bastante clave. Hay mucha concienciación en el mundo laboral con el tema de las botas, por ejemplo. Entonces hay EPIs que están muy resueltos. En modo prototipo, invenciones que llamo yo, pues sí están las gafas a medio camino. Tienen sus dificultades en cuanto a reciclaje, ¿no? También es verdad que intentamos centrarnos mucho en la responsabilidad medioambiental y la gestión del EPI, que es algo que ofrecemos también, y valoramos pues EPIs como esto, ¿no? Las gafas que cambian muy rápidamente, ¿no? El siguiente bloque, como te decía, es puertos para nosotros. Creemos que es un buen sitio de servicio y iremos hacia allí. I quin paper creus que ha de jugar la tecnologia en la prevenció de riscos laborals als pròxims anys? A ver, en este caso tan específico, la estadística tiene mucho peso. Ahora has trabajado, aumentas horas de cansancio, aumentas los periodos de inatención y es cuando puede suceder pues un accidente, ¿no? A veces, ostras, parece que lo llames. Digo, no. Pero cuando pasa tiempo y te distraes es cuando te equivocas y es cuando hay esta equivocación, ¿no? Yo creo que la tecnología aún le queda camino. Las empresas que trabajan en el día a día aún no están digitalizadas y tienen mucho paso por delante. Y te hablo de intros que me llegan, ¿no? Me dicen, no, mira, yo conozco una empresa que levantan andamios y limpian cristales. Y digo, vale, ¿y qué EPI usan? Bueno, normalmente el arnés. ¿Cómo normalmente el arnés? Siempre el arnés, ¿no? ¿Y cómo lo controlan? No, pues mira, voy cada 3 horas a la obra y miro. Y digo, vale, ¿y quién hay allí? No hay una tablet, alguien para apuntar, no hay una gestión del dato correcto. Aún hay mucho camino por delante para digitalizar realmente lo que es un entorno de trabajo, ¿no? No quiere decir que haya una vigilancia real, pero sí es verdad que cuando te acostumbras al tracking y a apuntarlo todo, si no apuntas cosas, no mejoras. No tienes la referencia de dónde estás ahora mismo para tirar adelante. Ese es el margen, ¿no? Sea IA, no sea IA, lo que nos venga, creo que tiene que pasar por avanzar. I a on us agradaria arribar? A quin territori us agradaria arribar? Si poguéssiu somiar, a on us agradaria estar? Bueno, esta pregunta creo que tiene la misma respuesta para todos, ¿no? Es siempre lo más lejos mejor, ¿no? Yo sueño dejarle esta empresa pues a mi hijo, a mi familia, ¿no? Que la pueda explotar, que la pueda ayudar a marcar una diferencia, que la pueda hacer llegar más lejos, que pueda llegar más allá, ¿no? Al final, pues sí que piensas años atrás y dices, ostras, ¿y si este compañero, si Francisco de rehabilitación, la máquina hubiera parado cuando se apoyaba en ella y no le hubiera arrancado el brazo? Qué bueno hubiera sido, ¿no? Que la máquina hubiera sido un poquito lista y hubiera sabido que este hombre no sabía que no se podía apoyar allí, ¿no? Pues me gustaría llegar a todas esas máquinas, ¿no? Es muy difícil, ya te he dicho, digitalizar es muy complicado, ¿no? Hay muchas barreras por delante, pero es el camino que, no solo mi empresa, hay muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? A actualizar equipos a nuevas normativas, que debería ser el día a día, ¿no? Mirant enrere, què li diries al Juanfe que va començar aquell treball de final de màster? Mira, no lo sé, porque mirando atrás te das cuenta que no tenías ni idea de nada. Te das cuenta que no sabías el tamaño del mapa a desbloquear de todas las cosas que había que hacer, que aprender, con todos los que tenías que hablar. Y yo le hubiera dicho, tómate un descanso con más frecuencia, ¿vale? Respira de vez en cuando, intenta hacer cosas más fáciles porque quizás te estás complicando. Y algo que le diría era, ostras, no tomes todo esto como una competición de capacidad tecnológica,
sino de a ver qué problemas solucionamos, ¿no? Quizás al principio íbamos mucho a destacar allí y ahora vemos que es más sencillo, es qué problema hay, mira, arreglémoslo de esta manera, ¿no? Yo le diría, respira un poco más. Com t'agradaria veure Siberus d'aquí a 5 anys? En todas partes, ¿no? Algo que hicimos cuando decidimos registrar o no la propiedad intelectual y que publicábamos y que no publicábamos, algo que yo quería tener en mente era que fuera lo más público posible, porque si me aparece competencia, si me aparecen más marcas que digitalicen EPIs, no habrá ningún EPI que se deje de poner, porque todos los EPIs sabrán cómo tienen que ser utilizados. Entonces mi idea era un poco esa, ¿no? Vamos a protegernos, sí, claro, porque hay ciertas cosas que tenemos que mantener nuestras, pero el concepto era, ostras, todos los EPIs tendrían que ser listos. Y esto nos pasa cuando le explico la idea a cualquier persona o hablamos de una intro o de un posible, dice, pero esto tendría que ser así, ¿no? Porque ya es así en un coche. En un coche, si tú te subes y no te pones el cinturón de seguridad, pita. Pues el casco, ¿por qué no pita si me lo pongo mal? Y los guantes, ¿por qué no pitan si no me los pongo para trabajar con un cable, ¿no? Que todo pite, ¿no? Doncs, Juanfe, per acabar, quin consell donaries a algú que vol emprendre amb una startup tecnològica amb impacte social? Yo le diría que pregunte mucho antes, ¿no? Que entienda muy bien la problemática, que antes de... peco yo de esto, ¿no? Yo soy muy techie y a la que puedo me siento a programar y a la que puedo hago un diagrama y hago un circuito y a veces nos falta preguntar. Yo diría, pregunta más, entiende muy bien el problema para que puedas aportar, para que puedas ayudar a alguien que realmente, al final, que pagaría por él, ¿no? Por esta solución que tú le estás dando, pero a alguien que le des un valor positivo, ¿no? Un valor añadido y que te deje dar un paso adelante. Yo le diría, perfecto, sabrás mucho de lo que vas a hacer, pero pregunta si alguien lo está pidiendo y haz esta pregunta muchas veces. Juanfe Cifuentes, moltes gràcies per compartir la teva experiència i el projecte de Siberus amb nosaltres i gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens escoltem d'aquí a 2 setmanes a Cas d'Èxit, un podcast de Via Empresa. Cas d'Èxit, on l'experiència dels empresaris es converteix en aprenentatge.